Quiero dar las gracias al pastor Greg por la invitación y también por la congregación de Prescott, darme esta oportunidad para venir, ministrar a cada uno de ustedes. Quiero torne su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 9. Mateo, capítulo 9. Todo en esta vida envuelve servicio y Dios ha escondido grandes riquezas en el servicio. Si tú te das al servicio, vas a descubrir grandes habilidades, grandes oportunidades, descubrirás grande destino y tu servicio te llevará delante de reyes o personas de autoridad. La Biblia dice en Proverbios 22, versículo 29, ¿ves a un hombre que sobresale en su trabajo? Se presentará ante los reyes, no se presentará ante hombres desconocidos. Escúchame, pueblo de Dios, quiero que entiendan, muchos de ustedes quieren sentarse con personas de autoridad, pero lo quieren de hacer por medio de la amistad o relaciones, no por medio del servicio. O porque tú estás creciendo en el trabajo hacia Dios. Por eso muchos de ustedes se encuentran frecuentemente vacilando para arriba y para abajo en lo que ustedes están haciendo, porque ustedes no le están dando un servicio excelente a Dios. Si una oportunidad se le es dado a usted para servir en una capacidad o en un ministerio y tú te pruebas a ti mismo de lo contrario, o actúas pobremente o cometes un error, será difícil que se te confíe con otras oportunidades, excepto si después te pruebas que eres un hombre que puede hacer eso. El servicio es suplir lo que se necesita o performar los requerimientos de las cosas que se necesitan en las demandas de la vida. Por ejemplo, tenemos las compañías de telecomunicaciones, ¿verdad? Ellos son responsables en darte un servicio, de darte un teléfono, pero sin el servicio de ellos. El servicio simplemente es una palabra nada más que juega juegos. Quiero que entiendas. Por ejemplo, en compañías del transporte, el aire, son responsables en llevarte de un punto al otro o de una nación a otra. Compañías de electricidad o gasolinería son responsables en darte el poder necesario, la energía necesaria o la comodidad necesaria para ayudarte, para prepararte o que tú presentes la comida, las cosas que tú necesitas. Quiero que entiendas, pueblo de Dios, el servicio, un excelente servicio realmente necesario en la casa de Dios para ministrar las necesidades de la iglesia. Muchas iglesias están creciendo en números, pero no tienen hombres y mujeres que estén dispuestos a comportarse como discípulos para servir en la casa de Dios. El mundo está creciendo en sus cualidades, mientras la casa de Dios se ha trancado en un lugar sin transformarse o crecer y dar cualidad en el servicio a la iglesia para servir la comunidad de la iglesia local. Tenemos que ser individuos en la iglesia o líderes mejorando nuestro servicio para que podamos darnos a la iglesia
o al servicio que damos al mundo para los pecadores, para que vengan y se arrepientan de sus pecados. Que los creyentes también miren nuestro servicio y sean inspirados. Pueblo de Dios, por lo que Jesús pasó, hubieron multitudes de personas que lo miraron y lo siguieron. ¿Por qué? Por el servicio de Jesucristo fue único. Especialmente por eso muchas personas querían escuchar al Señor Jesucristo. Necesitamos servir las necesidades de la iglesia. Cuanto más servicio hagamos, más puede producir la iglesia y más va a crecer. Todos tenemos que servir a Dios en la casa de Dios. Quiero hablarte esta mañana acerca del servicio a Dios. Del libro de Mateo, capítulo 9, versículo 35 al 38. Entonces Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en sus sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Pero al ver las multitudes, se compadeció de ellas, porque estaban cansadas y dispersadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es verdaderamente abundante, pero los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Padre, te doy gracias porque nos has reunido por tu servicio. Señor, abre nuestros ojos, nuestro entendimiento y nuestros corazones, oh Dios, para que podamos desear ser parte de ir en pos de la mies. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y toda la gente dice, amén. Quiero considerar con usted más obreros. Más obreros. De tu reino venga ahora. El reino de Dios tiene necesidad de más obreros. Más que sirvan, que se den ellos mismos a las necesidades del reino, del negocio de los reinos. Más que se den al servicio, más finanzas al reino. Para otros obreros en el servicio. Escúchame, pueblo de Dios. En todas las generaciones, hasta nuestra no generación, ha producido más predicadores en fuegos, abundantes hombres de Dios, muchos grandes profetas en la tierra, grandes maestros del evangelio, muchos evangelistas para proclamar el evangelio de Cristo. Aunque el evangelio de Jesucristo es la respuesta del mundo, la única verdad para salvar al ser humano, la única manera para quebrar ataduras espirituales, libertad a los cautivos o abrir las puertas al hombre o para que el ser humano reciba, pero falta el dominante ingrediente del mundo. El reino de Dios debe ser la cosa más grande en este mundo perseguida, cosa más grande para pasar de una generación a otra generación. Especialmente predicadores del evangelio, debe ser su legado a la próxima generación. Debemos tener más y más gente que están tratando de pasar este legado del evangelio de Jesucristo, pero es triste que el reporte de muchos predicadores o el eco que viene del cuerpo de Cristo es la falta del amor y la gracia de entre los hermanos. Está causando menos y menos gente interesada en entrarle al ejército de Dios o darse ellos mismos enteramente al trabajo, a la obra de Dios, o convertirse en obreros en el reino de Dios. Jesús dijo en Mateo 12, versículo 41 al 42,
Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y en verdad, un mayor que Jonás está aquí. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y con esta generación y la condenará, porque vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y en verdad un mayor que Salomón está aquí. Malaquías 3, versículo 16. Aquellos que temen al Señor se hablarán los unos a los otros. Aquellos que temen al Señor, aquellos son los que meditan en su nombre. Ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos. El día que los haga mi especial tesoro. Escúchame, pueblo de Dios. Hay muchas personas dice que la gente de Jonás y de Nínive se van a levantar y van a condenar esta generación. La reina del sur va a condenar esta generación. ¿Por qué? Porque tenemos el Evangelio de Jesucristo y muchos están negando pasar el Evangelio de Jesucristo. Jesús está aquí. El Evangelio de Jesús está con nosotros. El mensaje de Jesús está en nosotros. Pero hay menos obreros, menos personas interesadas, menos personas envueltas, menos personas están pasando eso a la próxima generación. Muchos son como los 10 de los 12 espías. Tú estás haciendo la obra de Dios, pero también estás desalentando otros acerca del mismo trabajo que tú estás haciendo. Tu vida y tu lenguaje es sembrar temor y duda, desaliento en otros, no para seguir tus pisadas, para convertirse en un predicador. Números 13 y Números 14. Tú leerás que la Biblia dice, de estos 12 espías que retornaron, 10 de ellos vinieron a dar un mal reporte. Sí, la tierra está buena, pero esta es una tarea imposible. La Biblia dice, número 14, la gente empezó a levantarse en contra para apedrear a Moisés y a Aarón. Josué y Caleb también querían matarlo. ¿Por qué? Porque la gente que se le había confiado el evangelio, esa orden de ir a espiar la tierra, ahora habían retornado. Están diciendo cosas negativas de la tierra y empezaron a decir a la gente, esta es una tarea imposible. Es tan difícil para ser un predicador. Tú no sabes por lo que yo he pasado, por lo que estoy pasando, por lo que pasé cuando fui a esa nación. Mira lo que está pasando, tanto de aquí, tanto de allá. Tantas cosas que estamos diciendo, y cuando alguien escucha esas palabras de nosotros, va a traer desaliento a sus corazones. Algunos de ustedes, en tus mismas iglesias, de tu gente, tus compañeros, tus discípulos o líderes, que deben tú estar levantándole las manos para ayudarlos en el ministerio, en el reino de Dios, para el reino de Dios. Es la misma gente que no solamente está diciendo malas cosas acerca de ti, pero te quieren fuera de la iglesia o te quieren apedrear y matarte en el ministerio.
Amados, la iglesia ha perdido el sabor dulce. Ya no es más, está dando la luz que supuestamente debe dar. No más relación con Dios, no más conocer a Dios por ti mismo, contender por la fe en oración, no más tratando de alcanzar, mandar obreros. Muchas personas están desviándose de la verdad o del mensaje del Evangelio. Muchos se preocupan por ellos mismos, no las cosas de Dios. Muchos tienen una forma de piedad, pero no tienen a Dios en ellos mismos. Muchos de ustedes están pasando simplemente a través de las emociones, manteniendo las leyes y los principios del compañerismo, pero no la gracia y la enseñanza de Cristo. Pocos y pocas iglesias o predicadores producen obreros para el campo cada año. Algunos les tomará 3 años, más de 3 años, 5 años, algunos 10 o más años para producir una pareja en su iglesia, para mandarlos al campo. Algunos de ustedes toman para siempre producir un obrero para el campo. Otros están manteniendo los obreros en sus propias iglesias y rehúsan enviarlos al campo para hacerse un nombre para ellos mismos o sentirse bien, que están teniendo una buena congregación. Muchos negocios, compañías, corporaciones, han descubierto esto, lo están haciendo bien, están produciendo ellos mismos en todos lugares. Por ejemplo, la compañía In-N-Out, Burger King, Kentucky Fried Chicken, DHL, UPS, Amazon, Best Buy, etcétera, etcétera. Todas estas corporaciones empezaron pequeño, pero ahora, porque están cometidos y dedicados a sus trabajadores, los trabajadores ahora han crecido en una gran corporación. Han entrado muchas naciones del mundo para encontrar dinero y para tomar dinero también de tus propios bolsillos. ¿Están conmigo? Nuestra comisión de Cristo es ir a todo el mundo y predicar a Cristo. Hay lugares ahora mismo que no han escuchado el Evangelio, no se les ha predicado el Evangelio. Hay muchas personas que no conocen a Cristo o Dios en este mundo. Algunas de nuestras iglesias, como que estamos simplemente raspando la superficie de la nación. Hemos tomado solamente un paso. No estás bailando, no estás gritando para tomar esa nación. Nosotros como compañerismo tenemos muchas naciones para conquistar, más iglesias para plantar en las naciones en las que estamos, más territorio para ganar, más progreso para hacer en el reino de Dios. Hay muchas cosas que tenemos que hacer. Tenemos que tener muchos puntos en una ciudad o en una nación. No solamente un punto nada más en una nación, en una ciudad, a través de 10 años o más. Somos llamados a servir, a salvar al mundo del pecado y predicar el Evangelio, salvar a los perdidos. Eso es como nosotros servimos al mundo. La Biblia dice en Marcos 16, versículo 19 al 20, entonces, después que el Señor les habló, fue recibido en el cielo y se sentó a la derecha de Dios. Y ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que acompañaban. Amén. Escúchame, pueblo de Dios, el coronavirus hace como 3 años que salió, o más o menos un poquito más de 3 años. Y las noticias acerca del coronavirus se ha desparramado. La popularidad es conocido alrededor del mundo. Y el Evangelio de Jesucristo, que tiene más de 2000 años de antigüedad. Hay naciones que nunca han escuchado el Evangelio de Jesucristo. Hay lugares que no conocen de Jesús o el Evangelio de Cristo. La Biblia dice
Versículo 35 al 38. Entonces Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Pero al ver las multitudes, se compadeció de ellas, porque estaban cansadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es verdaderamente abundante, pero los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Escucha, es un llamado de Jesús. La mies está lista, preparada. Hay pocas personas que están dispuestas a salir. ¿Cómo el Señor de la mies enviará más trabajadores a la mies, a los campos, cuando nuestros jóvenes en la iglesia, salvos y que nacieron, se criaron en la iglesia, en la casa de Dios, están interesados en hacer más dinero que ganar almas para Cristo? Nuestros jóvenes se están casando con Eva, Jezabel, Delila, Zafira, y nuestras jovencitas se están casando con los Samsones y los reyes Saúl y los dos hijos del sacerdote Elío, Demas. Nuestras personas no están interesados en la obra de Dios para justificar los deseos de sus propias carnes y conformismo. ¿Cómo podemos levantar trabajadores y obreros cuando nuestros hombres y mujeres en la casa, tú tienes el llamado de Dios en tu vida, tú quieres hacer una obra para Dios? Cásate con alguien que piense como tú, que responda al llamado de Dios, un trabajador en el reino de Dios. No quiero esconder esto de ti. Necesitamos más obreros para la mies, para el campo. Necesitamos más obreros que levanten la obra de Dios. Necesitamos más obreros para el ministerio en las iglesias, más obreros para reemplazar los que están viniendo para redirección. Estamos produciendo menos obreros que es requerido. Por eso algunos lugares se están cerrando, algunas iglesias, o estamos cerrando algunas iglesias, o las estamos moviendo para unirse con otras iglesias, porque hay una falta de obreros para la mies. Necesitamos orar por más obreros, no solamente en tus iglesias o tu ministerio, otras iglesias y ministerios. Orar por el mundo, ministro o más trabajadores para el campo. América tiene una falta de suplir, la cadena de suplir, porque los trabajadores para servir, hay menos trabajadores para servir, para suplir la necesidad. Cuando escuché que hay miles de personas qué triste es ver. ¿Cuántos de ustedes saben? El mismo problema que está pasando en el mundo de la falta de obreros está pasando en la iglesia, predicadores de predicar el evangelio de Jesucristo. Una falta de obreros para salir y decirle al mundo acerca de Jesús. Así como la gente está diciendo, dice, no quiero trabajar, eso es lo que está pasando en el reino de Dios. Hay personas que están diciendo, es suficiente, ya hice lo suficiente, o tiro la toalla. Que Dios nos ayude. Necesitamos orar, y ese tiene que ser el corazón de la iglesia. Orar por más obreros. Oh Dios, que Dios se pueda mover en nuestros corazones para levantar nuestras manos y decir, yo quiero que cuentes conmigo en esta iglesia para ser un trabajador para tu reino,
para trabajar para tu reino. Amén. Segundo, terminando esto, la necesidad de la hora. Si vamos a alcanzar el mundo y si el mundo va a ser cautivado y atraído por nuestro mensaje, tenemos que tomar un paso más adelante en contender por lo sobrenatural, poder sobrenatural y la presencia de Dios en nuestras reuniones. Si la mayoría del tiempo es uno u otro punto, incline la cabeza, ven al altar, ora, eso está perfectamente correcto. Pero de tiempo en tiempo debemos desafiar a la congregación y dar pasos para contender por lo sobrenatural, para orar por milagros, por sanidades. Si no pasa nada, no hay testimonio, no hay sanidad, esa no es la razón para tú descualificarte de esto y parar de creer en Dios por un milagro. Tú no eres el que tiene que hacer el trabajo, es Dios que hace el trabajo a través de ti. Versículo 35 dice, entonces Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda la enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu y con poder a Jesús de Nazaret, que anduvo haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos capítulo 8, versículo 4. Por tanto, los que estaban dispersos iban por todas partes anunciando la palabra. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les anunció a Cristo. Y las multitudes escuchaban unánimemente lo que decía Felipe, oyendo y viendo los milagros que hacía. Porque los espíritus inmundos, clamando a gran voz, salían de muchos endemoniados, y muchos paralíticos y cojos quedaban curados. Y había grande alegría en aquella ciudad. Quiero que entiendas. Cuando tú estás predicando tu ministerio, estás sanando, va a traer un cambio, dinámicas a tu iglesia. Predicando y orando por los enfermos, sanando a los enfermos, echando fuera demonios. La gente quiere ver que Dios está contigo y que tú eres el mensajero de Dios con evidencias de ministerio que sana. Muchas personas vinieron a Jesús no solamente a escucharlo predicar el evangelio del reino, pero también vinieron por el ministerio de sanidad en su vida. La predicación salva vidas, la predicación libera vidas, la predicación dirige vida, pero el ministerio de sanidad trae las multitudes de personas a tus reuniones y va a desarrollar fe en los creyentes para confiar más en Dios. Nuestras iglesias explotarán, nuestros ministerios entrarán en dimensiones para crecer si nosotros damos pasos de fe para sumar el ministerio de sanidad a nuestras predicaciones. Cuando tú le miras el libro de Hechos, tú vas a ver una iglesia, cómo la iglesia creció y se multiplicó de la mano con el ministerio de sanidad. No es por los falsos profetas que están mal usando los dones de sanidad. Algunas personas están usando espíritus demoniáticos para engañar a la gente. Muchas personas piensan que tienen el derecho de hacer un lado este ministerio porque muchos han abusado de eso, pero la Biblia dice que Jesucristo llamó en Mateo capítulo 10, versículo 1, versículos 7 y 8, dice, y llamando a sus discípulos, a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedades y toda dolencia. Versículo 7, y mientras vayan, prediquen diciendo, el reino de los cielos está cerca, curad a los enfermos, limpiar a los leprosos, resucitar a los muertos. Esta es una iglesia.
Este es el mandato que Jesús le dio a sus discípulos: ir y predicar y también sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Ministerio de sanidad sumado a tu predicación es necesario en esta hora. También debemos desafiar a nuestros discípulos a dar pasos de fe. Por fe, orar por los enfermos y desarrollar su fe en Cristo en ellos. La Biblia dice, Mateo 17, nos habla de un hombre que vino a Jesucristo y le dijo a Jesús: Jesús, necesito ayuda. Mi hijo está enfermo, es epiléptico y necesita ayuda. Lo he traído a tus discípulos, pero no lo pudieron sanar. Jesús llamó al niño, oró, y los discípulos luego vinieron a Jesús. Mateo 17, versículo 19, dice: entonces los discípulos se acercaron a Jesús en privado y le dijeron: ¿por qué no pudimos expulsarlo? Entonces Jesús les dijo: a causa de vuestra incredulidad, porque os aseguro que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: muévete de aquí para allá, y se moverá. Y nada os será imposible. Sin embargo, esta clase no sale sino de oración y ayuno. Escúchame, pueblo de Dios. Hay muchas personas, predicadores que están predicando. Cuando tú predicas, los discípulos quieren ver tu fe. Levántate. Discípulos, tú necesitas levantarte y creer en Dios. ¿Puedes decir amén? No estoy diciendo que está mal que llames a tu pastor para que ore por ti, pero quiero que entiendas. Jesús le dijo a su discípulo: la razón por qué no pudiste echar fuera a este demonio por tu incredulidad. ¿Podría ser que nosotros hemos levantado discípulos incrédulos en nuestras propias congregaciones que no dan pasos a lo sobrenatural? Escúchame, pueblo. Qué hermoso nuestras iglesias serán cuando cada uno en la iglesia puede predicar, cada uno en la iglesia puede orar por los enfermos y creer en Dios. Cada uno levantarse para hacer algo para Dios. Es tiempo para levantarnos, predicadores del evangelio o discípulos o creyentes, para sumar a nuestros ministerios un ministerio de sanidad. El mismo Jesús está en ti. El mismo Espíritu Santo está en ti. Cada uno de nosotros hemos aceptado al Señor Jesucristo. La única que tú no estás experimentando es ministerio de sanidad, es por tu incredulidad. ¿Puedes arrepentirte de tu incredulidad y creer que con Dios todas las cosas son posibles? Con Dios todas las cosas son posibles. Quiero que nos pongamos de pie todos, por favor. Con Dios todas las cosas son posibles. Quiero que oremos como iglesia para más obreros para la mies. Vimos al pastor Chocambo que nos mostró India, África, en China, aún lugares en América que necesitan el Evangelio de Jesucristo. Y si nosotros vamos a ir a predicar, necesitamos más obreros, necesitamos más obreros. Quiero que oremos también por relaciones hay una necesidad de solteros que tengan relaciones sanas, basadas en Dios. Y oremos por que están casados,
para ser quebrantados en el altar de Dios y Dios puede usar sus vidas. Y quiero que oremos por un ministerio de sanidad en nuestras vidas. Levante sus manos, vamos a orar. Padre Celestial, venimos delante de ti por tu poder, por tu espíritu, en el nombre de Jesús. Que tú levantes obreros para el campo, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por nuestros solteros en nuestras iglesias, por sus relaciones que sean basadas en ti, Señor. En el nombre de Jesús, oramos por las personas casadas, que tú le des un corazón para ti, que puedan responder al Evangelio de Jesucristo. Oramos por un ministerio de sanidad, Señor, en nuestras iglesias, en nuestras vidas. Estamos creyendo en ti en el nombre de Jesús. Te adoramos, te alabamos, Señor.